Con el señor Alonso Vázquez, lingüista especialista en lenguas amazónicas. Por favor, Alonso, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas, y gracias por la invitación. Voy a comenzar haciendo un poco de contexto. Como muchos de nosotros sabremos, actualmente hay alrededor de 7.000 lenguas en todo el mundo, siendo el territorio amazónico una de las zonas con mayor diversidad lingüística en todo el mundo. En nuestro país se hablan alrededor de 48 a 70 lenguas. Aún hay un arduo debate sobre lo que es considerado una lengua. 47 de estas lenguas se encuentran en territorio amazónico. Entre estas lenguas podemos encontrar casos como los del Shipibo-Conibo, con cerca de 34.000 hablantes, o de la Chánica, con más de 70.000 hablantes, según el censo oficial del 2017. Son lenguas vitales que son transmitidas a niños y usadas diariamente por miles de personas para todo tipo de situaciones. Sin embargo, hay otras lenguas que resultan menos afortunadas en este aspecto. Entre ellas podemos encontrar a la lengua Xubí. Esta lengua indígena cuenta en la actualidad con alrededor de 30 hablantes, todos mayores, y ya no se transmite a nuevas generaciones. Los niños ya no la aprenden. Es catalogada por diversas fuentes como una lengua casi extinta, lo cual nos indica que es muy probable que deje de hablarse por completo en los próximos años. No obstante, hay mucha gente interesada en un proceso de revitalización lingüística con el Shihuilo. La revitalización lingüística es el proceso de detener o revertir la disminución de los hablantes de una lengua o para revivir una lengua en sí. Esfuerzos como los del señor Fidel Lomas Chota, entre otros severinos, son inconmensurables, no solo para documentar la lengua Shihuilo, sino también para entender la idiosincrasia de este pueblo. El trabajo de los lingüistas se basa principalmente en documentar las lenguas del mundo, así como en explicar ciertos rasgos y fenómenos que ocurren en estas lenguas. En este sentido, haberme aproximado personalmente como lingüista e investigador al estudio de una lengua originaria como es el Shihuilo, me ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales. Una de ellas fue conocer a don Fidel Lomas Chota, autor del libro Viril Researchers, los relatos de Fidel. Comúnmente, la lengua autóctona de una comunidad adquiere valor como símbolo de continuidad cultural del grupo, de sus intereses y de sus preocupaciones. Y esto se ve claramente reflejado en los relatos contenidos en el libro de don Fidel Lomas. Relatos como las hojas que tenemos en el monte de Severos, los caminos de Severos, la vida tradicional de las mujeres Shihuilo, narran la vida cotidiana de Severos, mostrando los alrededores del paisaje y de las costumbres de las diversas personas que viven ahí. Otros relatos como La mujer Renato, La iguana y la modelo, y La carachupa y el tigre, son relatos que nos llevan a un mundo fantástico, donde una pareja se convierte en un árbol en un abrazo eterno, la iguana y la modelo poseen virtudes y defectos humanos, y encontramos a una carachupa experta en música. Un último grupo de relatos lo componen, entre otros, relatos como Cuando conocí Yurimaguas, que narra la historia de cuando don Fidel por primera vez fue a esta ciudad, y La pandemia del COVID-19, que narra los peligros del autor durante estos tiempos de pandemia. Y también la biografía del mencionado hermano Meneleo, que narra la historia de don Meneleo en Cariacán, hermano de don Fidel Lomas, que fue un animoso narrador de historias y que nos dejó asimismo un gran legado. El libro cierra con un relato que es uno de mis favoritos, que se titula La enfermedad de la lengua Shihuilo. Una hermosa reflexión sobre lo que es hablar una lengua originaria en esos días, y lo que va causando que lenguas como Shihuilo no se transmitan más a las nuevas generaciones y se vayan olvidando poco a poco. Todos estos relatos son contados de una forma amena y con el evidente cariño que don Fidel muestra hacia su gente, sus costumbres y sobre todo hacia su lengua. El hecho de que sea un libro bilingüe es también una señal de compromiso del autor a que personas que no conocen bien la lengua puedan poco a poco adentrarse a aprenderla. Las oraciones del libro son cortas, lo cual hace más fácil el seguimiento en paralelo entre ambas lenguas.
lo cual es una enorme ayuda para gente que está aprendiendo el idioma. El tratado de la escritura de la lengua Tubilo, presente en el libro y redactado por la doctora Pilar González, es de suma utilidad para poder aprender la ortografía de la lengua y es fundamental para cualquier libro de esta naturaleza. No hay que escatimar elogios tampoco para el trabajo de la editorial Tierra Nueva por la hermosa edición ilustrada a todo color por un talentoso ilustrador del pueblo Shipibo Conibo, Darwin Linares. Bueno, desde la primera aproximación a Jaime Vázquez Valcárcel, el editor de Tierra Nueva y encargado de la edición del libro asimismo, este se mostró muy entusiasta en apoyar el proyecto de Lomas. El apoyo de Jaime y de Tierra Nueva hizo que este material esté presente ahora, que pueda, ojalá, ser usado por futuras generaciones de chihuilos para reconocer el valor de su lengua de herencia. Muy contento y orgulloso como loretano que también soy por la publicación de este libro. El primer y que don Fidel Lomas Chota, muchas más historias que contar. Muchas gracias, Fidel, por esta hermosa obra que nos va a servir a todos y todas para poder apreciar y para por el pueblo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a los que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias también, un saludo cordial a los que estamos aquí en la mesa. Y gracias especialmente al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Lenguas, a los que están organizando este evento. Yo me encuentro muy contenta, es una ceremonia muy especial para el pueblo chihuilo. Me alegra mucho que nos acompañe Víctor Rosofite Maca, del pueblo de Queveros, también otras personas que han visitado Queveros, que han estudiado el idioma chihuilo. Quiero pensar que así como nosotros estamos contentos aquí en Lima, con un poquito de frío, que en Queveros también hay mucha gente que se alegra y que también en otra dimensión, en otro mundo, tenemos a varios chihuilos que están pandillando, que están danzando al son de la yupana, que están brindando con la chicha punta, celebrando por este gran legado que nos deja don Fidel. Quiero recordar, por supuesto, también a don Meneleo Callajano Chota, gran narrador, eximio hablante de la lengua chihuilo, siempre dispuesto a enseñar la lengua a todos los que se lo pedían. A doña Julita Inuma, que tampoco está ahora con nosotros, pero que ha dejado un trabajo increíble en el diccionario chihuilo y en muchos otros trabajos. Y también en especial a doña Soledad Chota Mozumbite, a quien yo no conocí personalmente, una gran ceramista, ahora que estamos aquí en Burasmaki, pero doña Soledad ha sido la madre de don Fidel y don Meneleo. Ella los ha criado hablando puramente chihuilo en casa, y gracias a ella, gracias a la educación que ella les dio, es que nosotros podemos apreciar y podemos gozar el idioma chihuilo, ¿no? Y gran parte de su cultura. Entonces ahora tenemos con nosotros a don Fidel Pini, en chihuilo, y él ha escrito este libro, lo cual es algo muy significativo. No se trata de un libro escrito por lingüistas, antropólogos, investigadores, sino se trata de un chihuilo hablante que directamente ha plasmado en este libro sus experiencias. Don Fidel es un gran conocedor del bosque. Don Fidel se ha dedicado mucho a la caza, a la pesca, ha caminado muchas veces desde Yurimaguas a Queveros y viceversa, entonces conoce bastante de la naturaleza, y eso se puede apreciar en este libro. Ya Alonso les ha contado cuáles son algunas de las historias bastante bonitas. A mí me llama mucho la atención la manera profunda como él conoce la Amazonía y la manera tan sencilla como lo cuenta.
y espero haber comprendido bien, don Fidel, pero a mí una de los relatos que me gustan mucho es cómo pesca la uchpagarza. Y la verdad, el comportamiento de las aves es impresionante. Y lo que cuenta don Fidel es que estas aves se pican en una cocha que no sea muy grande y de allí se acercan al catagual, ¿no? Van al catagual y se acercan a la copa y luego los cogollos con sus picos hacen quiebra, entonces, y se bañan con la resina de la catagua y luego van a la cocha donde se van bañando y despejando de esta resina, y luego los peces al oler esta resina van aliándose, ¿no es cierto?, van muriendo, y de esa manera las aves los van pescando. Es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Así don Fidel también cuenta cómo la estación de la rana, cómo mijanea las ranas. El castellano amazónico es verdaderamente una belleza. También encontramos varios queberinismos en el español de esta parte de la Amazonía, términos de chihuilo que se usan en el castellano de jeveros y que no tienen equivalente en castellano. O sea, son simplemente préstamos del chihuilo al castellano de jeveros, ¿no? Bueno, quiero contarles también que, como bien explica don Fidel, él utiliza la metáfora de la enfermedad, porque también habla del COVID-19, lo que sucedió en la pandemia, pero él usa esta metáfora de la enfermedad para describir lo que está pasando con las lenguas indígenas en nuestro país y el mundo. Él dice, están enfermas, su enfermedad es el castellano. Quiero contarles que hace, digamos, 20 años, existía la lengua de jeveros. Habíamos visto algunas listas en algunos libros, en algunos lugares de internet, pero no sabíamos qué es lo que pasaba. En realidad se pensaba que la lengua ya no se hablaba. Incluso en el Atlas de Comunidades Nativas del 77, de Chiquiquimora, se dice que el pueblo chihuilo es un pueblo en proceso de disolución étnica, que ya como pueblo, como tal, no existe. Sin embargo, este pueblo ha decidido retomar sus raíces indígenas, volver a reconocerse como pueblo indígena, formar una federación, y también esto ha venido acompañado de grandes esfuerzos para revitalizar su idioma. Y son esfuerzos que ellos mismos han hecho. He tenido la suerte de llegar a Jeveros. Yo he encontrado ya a un grupo de personas dirigidos por Talit Layano, que es esposa de Reiter, que se reunían todos los domingos con los niños para aprender el idioma. Eso no lo inventó ningún lingüista, ningún antropólogo, ningún investigador. Eso lo creó el mismo pueblo de Jeveros. Y Talit me cuenta que por qué trabajaron con los niños, porque primero empezaron trabajando con los jóvenes, y los jóvenes tenían vergüenza de pronunciar el chihuilo, porque ustedes saben, por toda la cuestión de la discriminación, la vergüenza idiomática, etc. Entonces ella dijo, tengo muchos sobrinitos, voy a trabajar con los niños. Y poco a poco empezaron a venir más y más niños, y yo he sido testigo, ¿no?, de cómo se reunían más de 40 niños todos los domingos, un apoyo mínimo de las madres, de las monjas que estaban en Jeveros, y que recibían simplemente una bebida y un pequeño refrigerio una vez al mes, ¿no? Pero con el entusiasmo con el que ellos trabajaban. Y don Meneleo, que por su cuenta también daba clases de chihuilo a los jóvenes que querían aprender. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es sumarnos a este trabajo que ya existía, apoyar, expandirlo también desde el punto de vista lingüístico. Y bueno, creo que hemos tenido un poquito de suerte, un poquito de éxito, porque en el año 2016 el Ministerio de Cultura declaró a la lengua chihuilo Patrimonio Cultural del Perú. Y es la única lengua que tiene este estatus hasta ahora. Obviamente todas las lenguas peruanas son patrimonio cultural de nuestra nación y merecen esta distinción.
pero hasta ahora el Shihuilo es el único idioma que tiene este estatus, ¿no?, de ser patrimonio cultural de la nación. Es muy bonito cuando encontramos, ¿no?, este reconocimiento al trabajo de los pueblos. Aprovecho que creo que hay algunas personas del Ministerio de Cultura para recordarles que tienen pendiente un proyecto de inversión social con el pueblo Shihuilo, ¿no?, que se ha trabajado ya durante varios años con muchas reuniones, e incluso el municipio ya había cedido el terreno, ¿no? Entonces, amigos, por favor, quiero recordarles que el pueblo de Jeveros todavía está esperando una inversión social que es muy importante. Realmente, para mí es un honor ser parte de, digamos, la historia y la experiencia de Loreto. Loreto, como saben ustedes, es la región rica de y el pueblo de Quevedo es un pueblo muy especial, con una historia muy, muy interesante. De toda la Amazonía del Perú, una misión de los jesuitas. Quevedo, además, capital de toda Maynas durante la colonia, durante 5 años, y el estatus de capital de toda la Amazonía, esto, en 1819, cuando se produce una sublevación que es considerada como los primeros, como los inicios de la lucha por la independencia en la Amazonía. O sea, Quevedos también ha sido parte, ¿no?, de la lucha de la independencia y ha representado, ¿no?, este primer movimiento desde la Amazonía. Entonces, hay muchos motivos por los cuales estamos muy contentos de que Quevedo mantenga sus tradiciones, su cultura y su idioma. Es un idioma muy, muy hermoso. Como quisiéramos todos poder hablarlo como lo habla don Fidel, pero de todas maneras quiero dar unas vivas por el pueblo de Quevedos y por la lengua Shihuilo. Y si ustedes quieren, me acompañan, pueden decir Nambi. Nambi quiere decir que viva, ¿ok? Nambi Shihuilo Lala. Nambi Shihuilo Lala. Nambi. En Yuku, Yelua Shihuilo Lala. Aprendamos a hablar el idioma Shihuilo. En Yuku y Chawa Shihuilo Lala. Escribamos el idioma Shihuilo. Y muchas gracias a todos ustedes, y los dejo con don Fidel. Walusa, Unjaku, Asu, Indi Ununandi, Ini Unukaa, Pidir, Lumas, Chuta, Wadakineku, Chivilu, Nyapala, Kanjit Shunga Kilala. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Fidel Lomas Chota. Nací en el pueblo de Jeveros. Bien, el motivo de estar presente en este auditorio es por haber escrito un libro en mi propia lengua. Y espero que sea. Yo escribí este libro con la idea de plasmar la historia en mi pueblo, porque la lengua Shivilu está en peligro de extinción, porque somos pocos en la actualidad los hablantes.
Los hablantes que somos hoy en día somos ya veteranos, personas de edad. De aquí a unos 10 años, nosotros los veteranos de repente ya marchamos para el más allá y la lengua se extinguirá. Pero pensando en esa idea, yo tuve la oportunidad de escribir el libro que quedará, como repito, plasmado en la historia. Y la futura generación pueda enterarse que existía la lengua shibilo. Y este libro es muy sencillo para aprender a leer. Les invito a las personas que desean aprender el shibilo. En el libro tenemos de pronunciar palabras. Yo nací en una familia de hablantes shibilo, allá por el año 1952. Y tuve o sea, el cerebro de captar la lengua shibilo. Las personas de mi edad, algunos no hablan. ¿Por qué? Porque en la escuela, en esos tiempos, nos prohibían hablar en nuestra lengua. Y eso ha hecho, pues, que algunos de mis paisanos dejen y se olviden de hablar. Pero yo no hice caso. Yo he mantenido siempre mi responsabilidad de hablar en mi propia lengua. Por eso es que hasta hoy mantengo a mi lengua viva. Por otro lado, también creo que el Ministerio de Educación no dio importancia en aquellos tiempos. Por ahora, en aquellos tiempos también no existía el Ministerio de Cultura, pero si en esos tiempos hubiera existido el Ministerio de Cultura, entonces hubiera dado importancia para el rescate de muchas lenguas, no solamente del shibilo. Entonces yo pido de aquí para adelante los ministerios como es de educación y cultura den importancia a los pueblos y a las lenguas que están en peligro de extinción. Y para amenizar más mi intervención, quisiera dedicarles una canción en mi propia lengua que tal vez puede gustarles. Voy a cantar una canción infantil que se titula Ubicha. Escuchen. Ubicha terkadang cinta pola lupa, Ubicha terkadang cinta pola lupa, katulak ya lekleng nabi musuhnya pagi, katulak ya lekleng nabi musuhnya pagi. Ubicha terkadang cinta pola lupa, Ubicha terkadang cinta pola lupa, katulak ya lekleng nabi musuhnya pagi. Katulak rakyat lekleng, rakyat musuhnya pagi. Y después, para que comprenda la canción, voy a cantar en castellano. Arañita que corriendo sube ya por la pared, arañita que corriendo sube ya por la pared. Quiero hacerte dos preguntas, me lo vas a responder. Quiero hacerte dos preguntas, me lo vas a responder. Arañita que corriendo sube ya por la pared, arañita que corriendo sube ya por la pared. Quiero hacerte dos preguntas, me lo vas a responder.
Quiero hacerte dos preguntas, pero vas a responder. Yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Verdad? Lo que me corresponde como representante de la editorial es contarles cómo es, digamos, a publicar este libro para que finalmente ustedes se animen a tener entre sus manos un ejemplar del libro y sientan lo mismo que cualquier lector siente después de leer los relatos de Don Fidel. Cuando Alonso Vázquez Aguilar me convoca para hablar de este libro y me da menos de 3 tips para hablar en jerga actual, me dice primero que solamente 30 personas hablan esta lengua. Luego me dice que hay estudiosos externos que se interesan por la lengua chivilo. Y después, ya, digamos, para rematar todo, yo sé que la lengua chivilo es prima hermana del Chawi. Y cuando me dice eso, yo recuerdo inmediatamente mis ancestros de Chawi, de Chayahuita. Antes de que terminemos la conversación, le digo, ese libro se tiene que publicar. Y después hacemos el contacto con don Fidel, y si con la conversación de Alonso ya estaba convencido de publicar el libro, solamente conversando vía Zoom, nos mandan así, solamente conversando con don Fidel, uno se convence que este libro tiene que publicarse, por lo que ha dicho hace un momento él, que los 30 chihuilos que hablan este idioma, dentro de 10 años ya no van a estar con nosotros. Y él seguramente, prediciendo la condición humana, también dice así, pero va a quedar este libro. Y cuando uno lee este libro, como ya lo ha dicho Alonso, especialista, como lo ha dicho Pilar Valenzuela, especialista también, primero tiene ahí el material para leer, para escribir el libro, la parte académica. Pero los relatos, siendo amazónico o no, te interesa porque, para agarrar un relato cualquiera, el de las huanganas, cómo es que los heberinos cazan las huanganas. Y uno que siempre ha comido huangana y escuchado cómo cazan las huanganas, cómo se cazan las huanganas, leer estos relatos te transporta a tu niñez y también a tu propia vida. Y cuando uno termina de leer este libro, quiere conocer a don Fidel. Todo este proceso, felizmente, ya, porque me interesó el libro, tenemos la posibilidad de publicarlo y tenemos la gran posibilidad de conocer en persona a don Fidel. Si uno le tiene cariño solamente con leer el libro, conociéndole personalmente, ese cariño aumenta porque es una persona sencilla, somos los amazónicos, pero de un gran conocimiento, una gran sabiduría, le hace más humilde todavía. Cuando ve que la lengua chivilo, relaciones con académicos, con especialistas, con lingüistas, como Alonso Vázquez y Pilar Valenzuela, dice, la gente de fuera muchas veces valora más lo que los peruanos, los amazónicos, los heberinos tenemos dentro.
Por eso, y con esto concluyo, para que don Fidel nos narre uno de sus relatos, Editorial Tierra Nueva tiene como objetivo publicar estudios de gente que hable, que escriba sobre la Amazonía, principalmente de gente que, siendo amazónico, escribe sobre la Amazonía. Y esta es la condición de don Fidel, un jeverino, hablante del Chivilo, que se atreve a escribir, tiene la valoración de especialistas que conocen su lengua. Así que, más que un esfuerzo de Tierra Nueva, este es un reconocimiento a don Fidel como escritor, a don Fidel como sabio chivilo y a los especialistas que me acompañan aquí en esta mesa, porque ellos, desde fuera, nos invitan a conocer lo nuestro. Vamos a escuchar un relato de don Fidel para que pido un aplauso al momento. Señoras y señores, escuchen que voy a contar un relato en mi propia lengua. Para Wilgechima, Malpa, Para Uchimoni Sercha, Añapay. Ahora les voy a contar por qué quizás la iguana tiene lindas pintitas. Malo, Malpipa, ¿Y por qué quizás el modelo tiene tremendas pintotas nomás? Napima, Kuala Manula, Una, Yanga, Katu, Milanusa, Chimurushalan, Yivinina. Antiguamente, la iguana y la modelo eran gente. Dos señoritas bonititas eran. Naneklina Tulina, Enju Pistak, Un día dijeron, vamos a la fiesta. Ujung Tulina, Está bien, acordaron. Pistaki Nayapaak, Inisel Tulina, Pero para ir a la fiesta hay que pintarse diseños en el cuerpo, dijeron. Ujung Inglisera, Está bien, pintémonos la una a la otra. Naneklina, Tulina, y Entonces empezaron a pintarse el cuerpo. Naninduli Sergina, Kuala, Primero fue pintada la iguana. Kuala Tuli, Azu Isercha, Kualuandula, Tanga Itimadu. La iguana dijo, esta pintita quiero yo, y le mostró el diseño a la modelo. Azul Ritna, Chimushan, Iyetin, Sergi. Entonces la modelo le pintó todo su cuerpo bien bonito a la iguana. Pinakan Gisera Suk Tuji. Wanda Gisero Tujimano. Acabando de pintarla, la modelo dijo, a mí también píntame. Madu Giseran Tambak Mendes Ayi. Pintando un diseño en su propio brazo,
Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.